Continuamos en Directo América de France 24. Vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este martes 25 de noviembre. Abu Dhabi es escenario de reuniones entre el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y una delegación rusa para revisar las modificaciones ucranianas y europeas al plan de paz de la administración Trump. Se espera que Driscoll también se reúna con una delegación ucraniana, mientras los ataques continúan en terreno. Aumenta la tensión en Venezuela luego de que el lunes Estados Unidos ordenara el sobrevuelo de aviones de combate cerca de Caracas. Ocurrió el mismo día en el que Washington hizo efectiva la designación del Cártel de los Soles, al que señala por supuestamente estar dirigido por Nicolás Maduro como organización terrorista internacional. Tenemos reporte. Este martes 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según la CEPAL, durante 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países o territorios de Latinoamérica. Esto equivale a 11 muertes violentas por razones de género cada día. Tenemos análisis. Y en revista de prensa revisamos algunos de los titulares que nos dejan los principales medios internacionales. Este martes el diario francés Le Monde reseña el panorama de feminicidios en la nación gala y el balance de casos de violencia doméstica contra mujeres mayores. Como titulan, enseguida lo vemos con el María Angulo. Y en economía hablaremos de lo que responde el gobierno de Estados Unidos ante las acusaciones de la agencia de noticias Reuters. El medio británico reveló que el Departamento de Eficiencia Dodge estaría siendo desmantelado en silencio, pero la administración de Donald Trump desmiente esta versión y dice que siguen operando con normalidad. Escucharemos las dos versiones en minutos con Juan Pablo Lucumí. Iniciamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este martes en Abu Dhabi continúan las negociaciones y esta vez entre el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y una delegación rusa. El objetivo, revisar las modificaciones ucranianas y europeas al plan de paz de la administración Trump, que habría quedado reducido a 19 puntos. Se espera que la capital de Emiratos Árabes Unidos también sea escenario de un encuentro entre Driscoll y una delegación de Ucrania. Y mientras tanto, Roster Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano, dijo que se había llegado a un acuerdo de puntos básicos y que estaba preparando la visita de Zelensky a Washington para reunirse ahí con Donald Trump. Previamente, nuestra enviada especial a Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos amplió sobre estos encuentros. Realmente se conoce poco. Dan Driscoll es un personaje, o sea, un integrante del gobierno estadounidense que ha entrado sorpresivamente en todo este proceso de negociaciones. Él estaba en camino a Ucrania la semana pasada a negociar y a coordinar otro tipo de actividades, especialmente con el ejército ucraniano, cuando sale a la luz ese plan de los 28 puntos, y es ahí donde le piden a él interceder y empezar a conversar con el presidente Zelensky, presentarle este plan. De ahí en adelante ha tomado parte en todas las negociaciones, estuvo en Ginebra y ahora sorpresivamente está en Abu Dhabi. No sabemos realmente quién conforma la delegación rusa. Sabemos que se reunió con ellos anoche para presentarles este nuevo plan, o por lo menos negociado, o la parte de ella negociada en Ginebra, porque recordemos que hay puntos especiales donde no se llegó a un acuerdo. Estos tienen que ser discutidos entre el presidente Zelensky y el presidente Trump. Se está a la espera de se confirme cuándo sería el encuentro entre ambos mandatarios. Aquí se habla que sería antes de que comience diciembre, pero vuelvo y repito, no está confirmado. Y luego se habría reunido también con los rusos hoy, y también se habla de una delegación ucraniana que estaría en cabeza de quien preside la inteligencia militar, Kirilo Budanov, que estaría en Abu Dhabi, pero eso no está confirmado por el gobierno ucraniano, pero sí ha salido a la luz por prensa extranjera y también por la prensa ucraniana. Así que a la espera de lo que puedan definir allí, bien interesante, porque es Kirilo Budanov quien va en cabeza del departamento de Ucrania, y a la espera de lo que pueda hacer Dan Driscoll, que realmente lo que hablan es que
piensan que una persona que hace parte del estamento militar pueda tener mayor credibilidad o pueda hablar más directamente tanto con los rusos como con los ucranianos, y por eso le han dado en este momento esta preponderancia en estas conversaciones para poner fin a esta guerra. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo este martes que un plan de paz modificado por Ucrania debe de reflejar el espíritu y la letra del acuerdo alcanzado entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre celebrada en Alaska de agosto pasado. Escuchemos. Ключевые положения плана Трампа основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже. Los aspectos clave del plan de Trump se basan en los acuerdos alcanzados en Anchorage durante la cumbre ruso-estadounidense de agosto de este año. Estos principios se reflejan en gran medida en el plan que aplaudimos. В целом, в плане отражены, что мы приветствовали. Безусловно, ценим позицию Соединенных Штатов. Sin duda valoramos la postura de Estados Unidos, que a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, es el único líder occidental que muestra iniciativa para encontrar vías de solución. Lo valoramos. Берлина. Y mientras ocurren las negociaciones, el fuego directo se mantiene activo. Rusia lanzó una serie de ataques de misiles y drones sobre Kiev durante la mañana del martes, provocando la muerte de al menos 7 personas y varios heridos, además del daño en las residencias de las zonas. Los sobrevivientes dijeron que las explosiones ocurrieron en cuestión de segundos, lo que les obligó a buscar ayuda de los rescatistas mientras el humo y el fuego se propagaban rápidamente. El Ministerio de Energía de Ucrania dijo que la infraestructura energética había sido afectada, sin especificar qué tipo o la extensión del daño. Continuamos en Venezuela porque aumenta la tensión en el Caribe luego del sobrevuelo este lunes de aviones de combate estadounidenses F-18 y un bombardero B-52 cerca de las costas del país sudamericano. Las acciones militares ocurrieron el mismo día que Washington designó al denominado Cártel de los Soles como grupo terrorista internacional. Sin embargo, según el medio Axios, el presidente Donald Trump estaría dispuesto a hablar directamente con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Desde Caracas nos amplía a nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Para este martes están previstas movilizaciones en todo el país convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro, y en Caracas será específicamente a la 1 de la tarde hora local desde Plaza Venezuela hasta el Paseo Los Próceres, ubicado cerca de Fuerte Tiuna y la Academia Militar. Según Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, con esto se buscaría enaltecer los símbolos patrios, respaldar a Nicolás Maduro y rechazar lo que consideran es una agresión por parte de Estados Unidos, en momento en que crece la tensión entre ambos países, luego de que este lunes en horas de la noche sobrevolaran aeronaves militares estadounidenses sobre el espacio aéreo venezolano. Específicamente se trató de un B-52, un avión de combate, 2 F-18 y un E-2, que es una aeronave de alerta temprana y control de operaciones. En el momento en que esto sucedía, Nicolás Maduro se encontraba en un programa de televisión en vivo, sin embargo no hizo pronunciamiento al respecto, y hasta la fecha, hasta el momento, ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado. Las aerolíneas mantienen restricciones en sus vuelos, de hecho algunas lo han suspendido por toda la semana, en el caso de Iberia hasta el 1 de diciembre, sin embargo la IATA emitió un comunicado pidiendo claridad sobre la seguridad de los vuelos, luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil estaría presionando a las aerolíneas para que reanudaran sus vuelos en las próximas 48 horas bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico. También trascendió, según el portal digital Axios, que Donald Trump estaría contemplando una llamada directa a Nicolás Maduro en las próximas horas. No se habla de fecha, y esto ha sido una petición por parte del gobierno venezolano en varias oportunidades durante las últimas semanas. Y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en France 24 les hacemos un repaso de por qué queda mucho por resolver. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, y la CEPAL informa que durante 2024 al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países o territorios de Latinoamérica. Aquí los detalles. Un día para conmemorar una situación que no debería existir. El 25 de noviembre lleva el título de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero los datos avisan que tardará en desaparecer. La ONU no se cansa de repetirlo.
Casi una de cada 3 mujeres, se estima que 840 millones a nivel mundial, ha sufrido violencia de pareja o violencia sexual a lo largo de su vida, una cifra que apenas ha variado desde el año 2000. Tan solo en los últimos 12 meses, 316 millones de mujeres sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja. El progreso en la reducción de la violencia de pareja ha sido extremadamente lento, con una disminución anual de tan solo el 0,2% en las últimas 2 décadas. Los datos de la ONU hacen hincapié en el quién. Según afirma el último informe de la Organización Mundial, en 2024 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares. De hecho, Naciones Unidas afirma que en ese año fueron asesinadas al menos 83.300 mujeres y niñas. Y la cifra que inquieta, cada 10 minutos es asesinada una mujer en todo el mundo a manos de su pareja o familiar. Los datos no son nada alentadores en América Latina. La CEPAL hizo sus propios cálculos. En 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región. En los últimos 5 años el dato está más teñido de rojo que nunca. 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19.254 feminicidios en los últimos 5 años en la región. Por ello, la ONU no se cansa de repetirlo. De nada sirven los informes de situación si los gobiernos no invierten en prevención basada en la evidencia de las pruebas, en fortalecer instituciones centradas en las víctimas, en llegar a los grupos de riesgo o en hacer cumplir las leyes que empoderen a mujeres y a niñas. Todo ello para poder eliminar un día que parece no querer salir del calendario. Vamos a Asia. Afganistán denuncia nuevos ataques pakistaníes en su territorio. Las autoridades talibanes denunciaron que las Fuerzas Armadas de Islamabad atacaron su territorio, dejando al menos 10 personas muertas, 9 niños y una mujer. La operación se llevó a cabo un día después de que se realizara un ataque suicida contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní que fue atribuido a grupos vinculados con el gobierno de Kabul. Diego Bassani con los detalles. Afganistán acusa una nueva arremetida por parte de Pakistán. Este martes, el gobierno talibán denunció que su vecino llevó a cabo múltiples ataques en su territorio, dejando varios muertos y heridos. La administración islamista aseguró que la agresión consiste en una violación al cese al fuego vigente y anunció que tendrá una respuesta, mientras que la población también repudió el ataque, aseverando que muchas de las casas afectadas por la operación militar eran ocupadas únicamente por civiles. Puedes ver que esta casa ha sido completamente destruida. Incluso el Corán ha sido dañado y los libros de texto de los niños han quedado arruinados. Esta casa ha sido destruida desde sus cimientos. Hacemos un llamado a nuestro gobierno para que evite que estas operaciones vuelvan a ocurrir. Nuestra solicitud al gobierno de Pakistán es esta: no bombardeen a la gente común. Los civiles no han hecho nada malo y solo deben temer a Dios. Los embates en suelo afgano se produjeron un día después de una operación suicida en la ciudad de Peshawar contra los cuarteles generales de un grupo paramilitar pro-pakistaní. Ataques que fueron atribuidos por el gobierno de Islamabad a grupos vinculados con los talibanes pakistaníes. Durante los últimos meses, el gobierno de Shehbaz Sharif acusa a los grupos talibanes en su país de estar detrás de agresiones armadas con el beneplácito de las autoridades de Kabul. En octubre, tras varios mortíferos ataques a ambos lados de la frontera, los gobiernos de los dos países sudasiáticos habían logrado una tregua, aunque las delegaciones no lograron firmar un acuerdo de paz a largo plazo. Y en Nigeria, el rapto de más de 350 estudiantes escolares la semana pasada reavivó el debate sobre la crisis de secuestros que azota al país africano. Aquí un análisis sobre cómo ha evolucionado la situación desde que las niñas de Chibok fueron secuestradas en 2014 por Boko Haram. Estos son algunos de los objetos que dejaron atrás las últimas víctimas de la crisis de secuestrados en Nigeria. Más de 300 estudiantes y profesores fueron secuestrados el viernes pasado en el internado católico St. Mary's en el noroeste del país. Aunque unas 50 personas han podido escapar, las familias de los niños que siguen desaparecidos piden ayuda. No puedo dormir. Todos los días rezamos para que alguien nos ayude, para que el gobierno nos ayude, para que los niños regresen y podamos volver a verlos. Esa es nuestra oración. Todos están enojados, todos no han dejado de llorar. Los secuestros masivos de niños son ahora una epidemia en Nigeria. Los perpetradores, los yihadistas y las bandas criminales. El dinero suele ser el principal factor de motivación. Los rescates por persona pueden alcanzar decenas de miles de dólares.
El problema saltó a la palestra internacional en 2014, cuando 300 niñas en edad escolar fueron secuestradas por yihadistas de Boko Haram. Más de 10 años después, alrededor de 80 de ellas siguen desaparecidas. Campañas en redes sociales ayudaron a llamar la atención sobre el incidente que provocó la indignación mundial. La cofundadora del movimiento Bring Back Our Girls afirma que las víctimas suelen proceder de comunidades desfavorecidas. Desgraciadamente en Nigeria, si eres pobre no tienes rostro, ni nombre, ni voz. Y como se puede ver, la mayoría de estos ataques suelen producirse en escuelas donde los ciudadanos no son tan ricos. Sus padres no tienen la autoridad necesaria para que el gobierno reaccione como lo haría si se tratara de hijos de familias más favorecidas económicamente. El problema no hace más que empeorar. El Grupo Internacional de Crisis estima que entre 3.600 y 7.500 personas fueron secuestradas anualmente en Nigeria entre 2022 y 2024. La cuestión ha llamado la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirma que los cristianos están siendo blanco de ataques en el país, aunque la información disponible dice que los musulmanes también sufren secuestros y violencia. Los analistas de seguridad advierten que las amenazas de Trump de lanzar ataques aéreos estadounidenses podrían estar provocando inadvertidamente un aumento de los secuestros, ya que los grupos armados buscan cautivos para utilizarlos como escudos humanos. Mientras tanto, el gobierno de Nigeria se enfrenta a críticas por no hacer más para resolver la crisis. Es momento de nuestra revista de prensa. Y para revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales, ya se encuentra con nosotros en los estudios El María Ángulo. Bienvenida, El, qué gusto. Gracias por recibirme, Elena, el gusto es mutuo. Bueno, pues vamos a iniciar en Francia con el medio Le Monde, ya que este martes 25 de noviembre nos reseñan acerca de los feminicidios que hay en la nación gala. Así es, como bien lo indicas, Elena, justo en esta jornada de martes 25 de noviembre, la fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el diario galo retoma este tema en este artículo que titula de la siguiente manera: Feminicidios, el punto ciego de la violencia doméstica contra las mujeres mayores. Lo que propone este medio de origen francés es un enfoque diferencial de este tema, justamente dirigido en las mujeres mayores de 70 años, algo que usualmente no se aborda. Dice que las mujeres de 70 años o más representaron cerca del 26% de las 107 víctimas de feminicidio reportadas en Francia durante el último año 2024. Dice que esto representa cerca de un aumento de 9 puntos porcentuales con respecto al año inmediatamente anterior, 2023. Esto según las cifras oficiales que han sido divulgadas en las últimas semanas por el Estudio Nacional sobre Violencia Doméstica, que fue presentado por primera vez en el año 2006. Cita también lo declarado por analistas como por ejemplo Peggy Rogers, quien es la jefa de la Delegación de Víctimas adscrita al Ministerio del Interior francés, un departamento encargado de la presentación de esta encuesta y este estudio. Dice que con mayor frecuencia las parejas son las responsables de estos actos de violencia en contra de las mujeres. El diario Le Monde apunta también a que expertos en violencia plantean, Elena, varias hipótesis. En primer lugar, que la mayor dificultad para las mujeres nacidas en la primera mitad del siglo XX es que en ese momento no se reconocían como víctimas, sobre todo cuando hay ausencia de violencia física. ¿Por qué? Porque señalan que toda violencia inicia con maltrato psicológico. Lo que hace el medio Le Monde es destacar que las mujeres de estas generaciones se casaron para bien o para mal en una época en la que la violación conyugal no era abiertamente reconocida ni un tema de conversación. Dice que para ellas ahora hay retos que se plantean luego de que las generaciones nuevas apunten a mayores libertades para el género. Señala también una de las aristas de este problema social y sería la invisibilidad de la violencia que sufren las mujeres mayores. Concluye que resulta urgente la capacitación del personal, Elena, que se encarga del cuidado de estas mujeres. ¿Por qué? Porque dice que lo que puede parecer una consecuencia aparente de la vejez, como por ejemplo hematomas o depresión, también puede estar encubriendo algunos signos de violencia. Lo increíble es que después de esperarnos a que se pudiera calificar el feminicidio y también la violencia de género, ahora hay que probar que un asesinato de una mujer sí fue feminicidio y que sí fue por razones de género. Y en el balance de pruebas se ralentiza el proceso y al final queda en nada. Así es. Bueno, cambiamos de tema y seguimos con The New York Times, también político, pero
además de Telegraph, acerca de cuál es el panorama para Ucrania en medio de esta propuesta de paz de Estados Unidos, que fue ya presentada y también fue, pues, de alguna manera resuelta por la Unión Europea y por Rusia. Así es, Elena, como bien lo indicas, el diario de origen estadounidense The New York Times reseña en esta jornada de martes este tema y titula de la siguiente manera: mientras Donald Trump presiona para poner fin a la guerra en Ucrania, Europa lucha por mantener voz y voto. A lo que apunta este diario es que inicialmente la visión de los líderes de la Unión Europea fue de alguna manera descuidada y excluida en el desarrollo de este plan de paz presentado, recordemos, por la administración del líder republicano Donald Trump. Dice que los líderes europeos ahora intentan de alguna forma también reformular el enfoque prorruso que destacan en la presentación de este plan. Indica que para los líderes europeos el fin de semana comenzó con otra amenaza a su relevancia, pero esta vez por cortesía de Donald Trump, y cuestiona si realmente obligarían a Ucrania a capitular el dominio de ciertos territorios. Dice también que los europeos liderados por el primer ministro británico Keir Starmer, como el presidente galo Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, jugaron un papel decisivo en el desarrollo de la jornada de ayer en Ginebra. Dice que resistieron, de hecho, la tentación de criticar duramente el plan propuesto por Trump, y dice que el objetivo es justamente ralentizar el proceso y eliminar algunas de las disposiciones que ellos abiertamente ya han considerado como que cruzan las líneas rojas de Europa. Vemos también cómo, en contraste, el medio político retoma el tema en otro análisis al cual titulan: la sombría decisión de Volodymyr Zelensky, aceptar el acuerdo de paz de Donald Trump o confiar en sus amigos europeos. Lo que reseña el medio es que Zelensky se encuentra en una encrucijada en la cual el riesgo al que se enfrenta Ucrania ahora es que Putin arrastre nuevamente a Trump al punto inicial de favorecerlo con ceder territorio. Y terminamos este segundo bloque con lo que presenta el medio de Telegraph, que titula: la batalla por Ucrania divide al equipo principal de Trump, Elena, y presentan una historia entre la puja interna que se estaría llevando a cabo entre Marco Rubio y J.D. Vance. Dice: J.D. Vance y Marco Rubio tienen opiniones diversas sobre el enfoque de paz en Ucrania, y presenta, Elena, la situación de la siguiente manera: comparten el gusto por lo dulce, un sentido del humor similar, pero cuando se trata de hablar de Ucrania son profundamente diferentes. Dice que mientras el secretario de Estado estadounidense, que ya una vez vimos cómo llamó a Vladimir Putin como una especie de gángster, encarnaría lo que sería el ala dura del Partido Republicano tradicional, y concluye el medio diciendo que finalmente Trump se enfrentaría también a tomar, Elena, una decisión: elegir entre ambas visiones, la defendida por J.D. Vance o la defendida por Marco Rubio, que sería obligar a Ucrania a doblegarse. Muchísimas gracias, María Angulo, por la información sobre los medios internacionales. A ti, Elena, por recibir. Gracias. Y es tiempo de economía en France 24. Y para hablar sobre cifras y números ya está con nosotros aquí en los estudios Juan Pablo Lucumí. Bienvenido. Un placer acompañarlos. Para mí. Bueno, pues empezamos hablando de una información exclusiva publicada por la agencia de noticias Reuters, ya que su portal dice que la agencia Dodge ha empezado a ser desmantelada. Así es, Elena. La agencia de noticias británica acusó al gobierno de Estados Unidos de haber diluido en silencio el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental Dodge, que inicialmente fue liderado por el multimillonario Elon Musk. Reuters alega que luego de la salida de Musk, este rol, y tan solo a 8 meses de que concluya el supuesto periodo de operación de Dodge, ahora otras entidades federales institucionalizarán o acogerán las prácticas de esta agencia, lo que ella hacía o lo que ella cumplía. De hecho, señala que antiguos empleados del Dodge ya asumen nuevos roles en la administración. Esta información de un presunto desmantelamiento del Dodge en silencio, como decíamos, fue una revelación de la agencia de noticias Reuters en exclusiva, pero la administración de Trump niega por completo estas acusaciones. Dicen que aunque en su portal de noticias no se publica información desde hace ya bastante tiempo, estamos hablando del Dodge, justamente este departamento sigue operando y dando resultados. Así se defendieron. Buena edición de Reuters. Distribuyeron mis comentarios completos en los párrafos 2 y 3 para crear un titular atractivo. Lo cierto es que Dodge no puede tener un liderazgo centralizado bajo el servicio Dodge de Estados Unidos. Sin embargo, sus principios siguen vigentes: desregulación, eliminación del fraude, el despilfarro y el abuso, reestructuración de la fuerza laboral federal,
priorizar la eficiencia, etc. Dodge catalizó estos cambios. Las agencias, junto con la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos y la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, los institucionalizarán. Juan Pablo, pues puede ser un buen momento para que le recuerdes, por favor, a nuestras audiencias qué es el Dodge y con qué motivo se fundó en un principio. Elena, pues recordemos que este departamento su definición más bien es Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se creó en esta segunda administración de Donald Trump y nació por deseo expreso de Elon Musk, con promesas de reducir el tamaño del Estado, traer eficiencia, ahorro e incluso redistribuir en los ciudadanos de alguna manera el dinero que se ahorraba de esta entidad. Pero aunque dentro de sus características también se creó con la idea de que no fuera para siempre, tampoco se planteó que fuera tan efímero. El Dodge se creó para que concluyera sus operaciones el 4 de julio de 2026, el año próximo, y tenía como meta ahorrar unos 2 billones, con B, 2 billones de dólares del presupuesto. Esta idea luego se redujo a la mitad, con un posible recorte de $1 billón, y luego se propusieron solo unos 150.000 millones de dólares de recortes, que es lo que dieron de resultado. El Dodge bajo Musk prometió en sus inicios la reducción del exceso de regulaciones, también disminuir los gastos innecesarios, eliminar tanta burocracia gubernamental, así decía su portal, y cambiar la estructura de varias agencias federales. Pero dentro de los resultados que sí mostró en un poco más de 9 meses fueron los 120.000 despidos federales, la desarticulación de entidades, recordemos, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, que hemos hablado bastante de ella, y la suspensión de decenas de programas. Hay que decir que pese a todo esto, la administración de Trump sigue sin aclarar la magnitud de la labor y el alcance de Dodge, que ha sido blanco también de varias demandas por su opacidad y el exceso de trabajadores o información sensible de ellos. Pero sí podemos escuchar otra versión del gobierno estadounidense, y es esta respuesta que dio la cuenta oficial de Dodge en X a la exclusiva de Reuters. Como de costumbre, estas son noticias falsas de Reuters. El presidente Trump recibió el mandato del pueblo estadounidense de modernizar el gobierno federal y reducir el despilfarro, el fraude y el abuso. La semana pasada, Dodge canceló 78 contratos despilfarradores y ahorró a los contribuyentes $335 millones. Volveremos en unos días con nuestra actualización habitual de los viernes. Y ahora vamos a ir a Japón, porque mientras en Estados Unidos parece que el Dodge disminuye, en Tokio quisieran de alguna manera replicar este mismo modelo de agencia para poder buscar la eficiencia fiscal. Cuéntanos, Juanpa. Siguen los pasos de Elon Musk. El gobierno japonés puso en marcha este martes su propia versión del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense, emulando la agencia de la que acabamos de hablar. El proyecto, bautizado en Japón como la Oficina de Revisión de Medidas Fiscales Especiales y Subsidios, contará con un equipo de unas 30 personas que analizarán programas gubernamentales poco eficaces, o al menos así lo dicen ellos, y también se informaron en medios locales. Su creación fue una de las condiciones del Partido de la Innovación de Japón para firmar en octubre el acuerdo de coalición de Partido Liberal Democrático que permitió a la actual mandataria Sanae Takaichi hacerse con el cargo de primera ministra. Así lo anunciaron. Escuchemos. El público está muy interesado en eliminar el despilfarro y revisar proyectos. Sería muy útil solicitar la mayor cantidad posible de opiniones sobre qué se considera despilfarro, qué subsidios son extraños y qué exenciones fiscales se consideran innecesarias. Bien, así lo dieron a conocer, pero este anuncio también llega en paralelo a la aprobación de un nuevo paquete de estímulo por valor de $135.500 millones para hacer frente a los crecientes costos de vida. Esto lo anunciamos o lo dimos a conocer también aquí en France 24 la semana pasada. Esta sería además la primera política económica que lanza Takaichi, que ha disparado la preocupación por la salud fiscal de Japón, la más endeudada entre las grandes economías, aunque hay que decir que este anuncio del emulador de Dodge pues también llevó a positivo en la bolsa de Tokio, el Nikkei 225, entre este y otros factores también tecnológicos. Ahora, si te parece, vamos a cambiar completamente de tema y cerramos en nuestra región, porque Cuba sigue con su plan de fortalecer a las empresas y también a los emprendedores. Así es, pues el gobierno de este país sigue reconociendo que presenta dificultades financieras, pero ha prometido un entorno más dinámico y transparente para los potenciales inversores extranjeros. Estas fueron unas declaraciones del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera bajo el marco de la edición número 41 de la Feria Internacional de La Habana, la principal cita empresarial y comercial de Cuba. De hecho, escuchemos las palabras de él. Las dificultades financieras que enfrentamos son una realidad, pero también lo es nuestra determinación de superarlas. Que cada paso en la economía
cada inversión, cada exportación, cada proyecto que nace sea un escalón hacia un futuro mejor. Gracias a Juan Pablo Lucumí por la información económica. Tendremos más oportunidades de hablar de números. Claro que sí, hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve más información aquí en France 24, no se vayan.